Bueno, pues sí, brutal resultado del Barça en este partido, pero todo sigue abierto. Toca terminar el trabajo en casa del Borussia Dortmund, un estadio muy complicado, así que pasemos a comentarlo. Antes que nada, eso sí, yo creo que está de más decir que espero que lo de Lamine Yamal no sea absolutamente nada. Ojalá todo haya sido un plan para que el bueno de Ansu Fati entrara al campo, pero evidentemente está de más decir que así sea muy poco lo que se encuentre mal. Espero que tenga rotación contra el Leganés. Va a ser un partido muy tedioso, evidentemente ya lo veo venir, se hará en algunos tramos largo ese encuentro, pero es momento de rotar, es momento de concentrarse largo y tendido en la vuelta contra el Dortmund, así que pues eso, ahora sí, pasemos con el partido. Hola culers, bienvenidos a mi reacción de lo que ha sido ese Barça 4, Borussia Dortmund 0, en ese partidazo que hemos vivido el día de hoy en Montjuic. Resultado idóneo para esta ida de los cuartos de final ante un rival que, todo hay que decirlo, creo que le falta muchísimo talento diferencial arriba, más allá de un futbolista muy interesante como me parece el bueno de Karim Adeyemi. Creo que al Dortmund le ha faltado un poquito de talento arriba. Las jugadas que ha tenido el bueno de Guirassy en ese primer tiempo, sobre todo, que creo que han sido mínimo 3, eran de muchísimo peligro para el equipo y en general creo que le faltan cositas al Dortmund, pero que seguramente te pudo haber generado muchísimo más tensión de lo que finalmente terminó por hacer. Aún así, evidentemente no hay que quitar mérito a este Barça, que creo que en el primer tiempo sobre todo pecó de querer demostrar un poco de más la calidad que tienen, sobre todo arriba, muchísimo más de lo que hemos venido viendo en los últimos partidos. Este era un problema que, bueno, habíamos visto en los primeros partidos, se había asentado conforme fue aumentando el peso de Pedri y de Jong en el equipo, pero creo que hemos visto a un Barça que seguramente se sentía superior al rival, un Barça que pecó quizá un poco de muchísima verticalidad en ese primer tiempo, pero aún así generó muchísimo peligro. La primera parte era como mínimo para haberte ido 2-0 al descanso si es que hubiéramos tenido un poco más de acierto en los metros finales, pero ya digo, es lo que tiene estar quizá un poco más revolucionado, poner un poco menos de pausa a las jugadas, pero por suerte hemos solucionado esto para el segundo tiempo. Nos fuimos 1-0 al descanso gracias a ese muy buen gol en una jugada a balón parado en donde hemos visto un buen centro de Fermín López, un excelente recentro de Íñigo Martínez y esa definición del bueno de Pau Cubarsí que, bueno, finalmente terminó por meter a la portería el bueno de Rafinha. He de decir que en esta jugada me cagué un poco, la verdad es que no soy muy fan de este tipo de situaciones. Me parece una jugada a lo Nani, yo creo que más o menos todos sabrán a qué jugada me refiero, esa mítica acción con Cristiano Ronaldo, que no creo que fuera necesario en este contexto de partido. No quiero leer de más la situación, al final no creo que Rafinha tuviera intención alguna de marcar por marcar, simple y sencillamente quiso asegurar, pero ya digo, me hubiera enojado muchísimo si este gol finalmente no hubiera subido al marcador, pero creo que lo ha hecho muy bien el bono de Rafinha y sin duda se merecía marcar este tanto, aunque por supuesto también el bono de Pau. Hay que estar un poco más atentos en ese sentido, pero ya digo, afortunadamente no nos ha costado absolutamente nada esta situación. Como decía, ya en el segundo tiempo se vio un Barça con muchísima más calma que en esa primera parte. Terminamos marcando muy pronto, apenas reanudar el encuentro a los 2 minutos o así, gracias a ese muy buen recentro de nuevo de Rafinha de cabeza al bueno de Robert Lewandowski en una jugada en la que Lamine Yamal entregó un excelente pase al futbolista brasileño y a partir de ahí yo creo que hemos visto un Dortmund muchísimo más desgastado, a un Dortmund que, bueno, se vio muchísimo más superado desde ese momento hasta prácticamente los últimos minutos del encuentro, en donde con los cambios y con un Barça un poco más relajado se vino arriba. Y bueno, a partir de aquí, evidentemente, no queda absolutamente nada más que festejar, pero no de manera muy desmedida. Creo que queda todo abierto para el segundo partido. Evidentemente no podemos permitir que nos suceda lo que ya nos ha sucedido en anteriores ediciones de la Champions. Hemos visto remontadas absurdas contra la Roma, contra el Liverpool y bueno, no digo que ese Barça sea lo mismo que este equipo, pero bueno, yo creo que más o menos todos aquí sabemos que el primer paso para perder es relajarse o es pensar que ya lo tienes hecho. Hay que entender que no por nada el Dortmund fue
finalista de la pasada Champions. Hay que entender que no por nada este equipo está en los cuartos de final de esta competición. Sabemos perfectamente que quizá en otras competiciones te pueda relajar un poco más, pero en esta, así te desconectes 5 minutos, en 5 minutos la mayoría de los equipos te van a cepillar sí o sí. Ya digo, el Dortmund puede que no tenga tanto talento diferencial arriba, pero evidentemente te puede generar peligro, como así lo hemos visto en los minutos finales. Hemos visto esa doble salvada del bono de Ronald Araujo, cuando ya digo el Barça estaba un poco más relajado, así que a aprender de esto y por supuesto a pensar en los dos partidos que tendremos en menos de una semana. Y pues nada, muy contento con el partido del equipo, muy contento además con el partido de estos futbolistas que para mí han sido los mejores del encuentro. El primero de ellos, Lamine Yamal, que bueno, ¿qué más puedo decir de este futbolista? Ya se los he dicho en muchas ocasiones. Creo que este partido refleja perfectamente lo que llevo bastante tiempo diciendo. Rafinha y Lewandowski podrán tener al terminar la temporada mejores números que el bueno de Lamine Yamal, pero ningún futbolista de la plantilla te acerca tanto al gol como el bueno de Lamine, el futbolista de 17 años que bueno, somos muy afortunados de tener en el equipo. Quizá Pedri y Frenkie podrían estar en esa conversación porque al final evidentemente son quienes te organizan al equipo, pero ya digo, Lamine Yamal es básicamente un sistema en sí mismo, un absoluto jugadorazo que, bueno, no sé si el chiringuito empezará a reportarlo, pero lleva menos de 20 minutos sin marcar. También me ha encantado el partido del bueno de Rafinha, han sido 2 asistencias y un gol, ese gol que le robó al bueno de Pau Cubarsí, pero bueno, evidentemente sigue sumando goles, ya son más de 50 goles y asistencias producidos para el Barça en esta temporada y si sigue así sabemos que está a ritmo de Balón de Oro. Lo de Íñigo Martínez también ha sido un partido tremendo, el líder de la saga defensiva del Barça, un futbolista con muchísima experiencia, cada vez estoy más contento que hayamos fichado un futbolista como la copa de un pino, un defensor muy bueno, que es cierto, a veces puede tener algún error rompiendo el fuera de juego, pero ya digo, todo lo que te aporta con experiencia, con liderazgo, para mí compensa y sobre todo yo creo que potencia todo lo que puede hacer el bueno de Pau Cubarsí. Lo de nuestros dos pilares en el centro del campo también ha sido un muy buen partido, tanto Pedri como Frenkie de Jong han estado a un nivel espectacular, muy buena esa pareja en el centro del campo que bueno, ya sabemos, debemos cuidar porque las lesiones, sobre todo en este momento de la temporada, nos pueden joder muchísimo. Y por último, esa pareja en los laterales también ha estado a un nivel altísimo. Tanto Alejandro Balde como Jules Koundé han hecho un partido muy correcto. Se han devorado a sus respectivos pares y creo que sobre todo en ataque han estado muy bien, han estado bastante correctos, tanto yendo a profundidad como haciendo esos pases al espacio que creo eran muy necesarios. Y pues nada, eso ha sido todo por este video. Déjame saber aquí abajo qué opinaste tú del encuentro. ¿Crees que lo tenemos hecho o como yo esperas que el equipo no se relaje? Estaré leyendo todos los comentarios. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona. Y visca el Barça, siempre. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.